Freyr, señor de los elfos y dios de las cosechas y la virilidad. Era el dios de la virilidad en la mitología nórdica, también el dios Sol, el dios de la lluvia y hijo del océano. De ahí a que se le considerara un dios capaz de dar buenas cosechas a su pueblo. Se le veneraba también en las bodas para asegurar la fertilidad del matrimonio y la virilidad del hombre. Según los registros actuales, fue adorado desde el siglo VII al siglo XI. Aunque en mi opinión la religión nórdica podría tener muchísimos más años y ser más antigua de lo que marcan los registros oficiales. Y os preguntaréis, ¿de dónde salió Freyr? Pues era hijo de Njord, uno de los dioses Vanir, y hermano mellizo de Freya. ¿Qué era un dios Vanir? Pues yo os lo explico. En la mitología nórdica más antigua había dos familias de dioses, los Vanir y los Aesir. Los dioses Vanir eran más asociados a la fertilidad, la riqueza y la prosperidad, mientras que los Aesir se asociaban a la guerra y el poder en combate. Freyr fue claramente uno de los dioses Vanir más adorado por el pueblo vikingo, sobre todo en la agricultura. Su marca se encontró por toda Suecia en registros arqueológicos. Se le representaba usualmente como un hombre muy viril, es decir, muchas de sus esculturas y figuras tenían un gran falo. También se le otorgaba una larga melena y un aspecto de hombre musculado. A menudo llevaba una espada y casi siempre estaba acompañado por su gigantesco jabalí de cerdas doradas, Gullinsbursti, en todas sus representaciones. ¿Cómo se hacía el culto a Freyr? Pues muchos de los que hayáis visto la serie Vikingos os habréis dado cuenta de qué hacían para contentar a sus dioses. Exacto, sacrificios. Pues según la leyenda, fue el mismo Freyr quien inició esta práctica. Para contentarle se hacían sacrificios de animales y también en algunas ocasiones de humanos. También se le puso nombres derivados del suyo a muchos lugares que a día de hoy todavía los mantienen, como Froslunda, en su día fue un bosque y hoy una aldea en Suecia. También en varias granjas antiguas por toda Suecia y además en Países Bajos encontramos Franeker, actualmente una ciudad con otro nombre derivado de Freyr. Se le atribuye haber sido rey de Suecia y que durante su mandato ordenó construir el mítico templo perdido de los vikingos Uppsala. Adam de Bremen, un cronista, geógrafo e historiador muy respetado que vivió en el siglo X, describió un gran templo dorado con estatuas de Thor, Odín y Frigg, sinónimo de Freyr, el último adornado con un gigante falo en uno de sus libros. Describe también que cada 9 años se hacían sacrificios de hombres, caballos y perros en el templo de Uppsala. Jamás se ha encontrado evidencia arqueológica de la existencia de tal templo. Sin embargo, se han encontrado construcciones con grandes salones que datan desde el siglo III al X. De aquí a que, en mi opinión, sea como antes que la religión nórdica tenga muchos más años de los que se muestran en los registros oficiales. Si hay estructuras como templos que datan del siglo III con pruebas arqueológicas, podemos llegar a pensar que desde ese siglo, como mínimo, ya se practicaban estas religiones. Adam también relata que se realizaban cánticos en honor a Freyr, sobre todo en las bodas vikingas. Si queréis que haga un vídeo hablando solo de Uppsala y de toda la información sobre este templo, dejármelo en los comentarios. ¿Por qué Freyr era el señor de los elfos? Pues bien, según las leyendas, su padre, Njord, le regaló el mundo de Alfheim, hogar de los elfos de luz, tras la caída de su primer diente de leche. En la mitología nórdica, los elfos eran vistos como unos seres semidivinos, más cercanos a los dioses que a los humanos. En representaciones antiguas, a menudo se ve a elfos junto a los dioses, en festines con una moral muy positiva. Como gobernante del Alfheim, Freyr era adorado como un rey bueno y cariñoso, que traía paz y cosechas abundantes a su pueblo. Este, encantado con la compañía de los elfos y los hados, que implícitamente obedecían todas sus órdenes y a la más mínima de sus señales iban de acá para allá haciendo todo el bien en su poder, pues ellos eran espíritus benéficos. Por ello, Freyr, cuyo nombre se traduce como señor, es visto como un dios de la realeza sagrada, y los gobernantes nórdicos y germanos que eran pacíficos querían asociarse con Freyr. ¿Qué poderes tenía Freyr? Pues se le atribuía una fuerza sobrehumana y también una resistencia descomunal casi comparable a la del mismísimo Thor o Odín, dios de dioses. También se creía que podía manipular la energía de su alrededor y la de la tierra. Era capaz de blandir cualquier arma del Asgard, aunque su especialidad era una espada de la que ahora hablaremos. Además de esto, contaba con objetos mágicos fabricados por los enanos, a los que en ocasiones también se les llamaba elfos oscuros, y por los elfos del Alfheim. Las leyendas cuentan que poseía 4 increíbles objetos mágicos. El Sumarbrander, o espada del verano, una espada mágica que luchaba sola en el aire. Se decía que solo con desenfundarla ganaba ella misma la batalla. El Gullinsburst, un veloz jabalí de oro que brilla en la oscuridad tanto que podía iluminar cualquier noche y puede trotar por tierra, mar y aire. Fue un regalo del enano Brok. Frey usó a Gullinsbursti para tirar de un carro en el que reposaba el cadáver de Balder, un gigante. Se creía que el carro era portador de abundancia y fertilidad, y hay registros de celebraciones paganas donde un carro llegaba a la aldea y se depositaban todas las armas de la ciudad, y tras ello siempre venía una era de prosperidad. Recordemos que todos los registros que tenemos de los vikingos, en su gran mayoría están escritos por misioneros
misioneros católicos, curas, monjes, etc., que iban al pueblo vikingo a intentar comprenderlo y también a intentar impartir el catolicismo. Así que cuando un monje que se había ido al pueblo vikingo aseguraba que había habido prosperidad, tenemos que pensar que seguramente así sería, ya que al monje católico no le interesaría mucho decir que estas culturas traían prosperidad. Vamos con el tercer objeto, el barco Skidbladnir. El mejor barco que existe, ya que siempre tiene viento favorable y se puede plegar como una servilleta hasta poder guardarse dentro de una bolsa. Fue un regalo de Loki, que este encargó a los enanos. Este barco le permitía moverse por los 9 reinos del Yggdrasil y viajar por el mundo que quisiera. Aunque viviera en la tierra élfica, con el barco podía moverse de un lado hacia el otro. Este barco se cree que era tan flexible que en él podían viajar todos los dioses a la vez y además portar todas sus armas, y después de tal flexibilidad se podía plegar hasta que Freyr lo guardaba en su bolsillo. El cuarto objeto mágico, o la cuarta posesión mágica que tenía Freyr, era el Blóðgofi, o pezuña sangrienta, un corcel capaz de cabalgar entre llamas y entender el habla humana, es decir, que era un caballo que podía atravesar el fuego protegiéndose él mismo y a su jinete de las llamas. Esto era importante en la mitología nórdica y había las leyendas de que los gigantes usaban muros de fuego para proteger sus zonas. Los mitos y las sagas recogen los nombres de 3 sirvientes de Freyr, el mensajero Skirnir y el matrimonio de elfos Vigir y Beila, a los que se les atribuye que eran panaderos. El gran amor de Freyr, la giganta Gerd. El poema de Skirnismal, de la Edad Poética, relata que Freyr aprovechó un día la ausencia de Odín para sentarse en su trono, desde donde podía ver los 9 mundos. Desde allí vio a la giganta Gerd, hija del gigante de hielo Ymir. Cuenta la leyenda que Freyr se enamoró al instante de la giganta Gerd, que era una de las mujeres más bellas de todos los mundos. Así que su único objetivo desde que la vio por primera vez era conquistarla. Pero debido a las guerras anteriores entre los dioses y los gigantes, no se atrevía o creía que no podía ir a conquistar a Gerd. Así que habló de este problema con su siervo Skirnir y le pidió que fuera a cortejarla en su nombre. Para ello le cedió su caballo mágico y su espada Sumarbrander para poder adentrarse en la tierra de los gigantes. Skirnir llevó consigo unos presentes, manzanas de oro y un anillo mágico, aunque Gerd los rechazó. Así que el mensajero dibujó unas runas mágicas en su vara y con ello hechizó a la giganta para que accediera o quedaría maldecida para siempre. Tras ello, Gerd accedió, pero solicitó que la espada fuera entregada a su padre Ymir y que en 9 lunas se desposaría con Freyr. Pasado este tiempo, la boda se realizó y quedaron casados, aunque esto le costó la vida a Freyr en el Ragnarok, ahora hablaremos de ello. Tuvieron un hijo llamado Fjolnir, Freyr en el Ragnarok, su gran final. Freyr tuvo un conflicto con el hermano de Gerd, Veli, que allanó su morada, y este tuvo que defenderse con un asta de venado que colgaba de la pared. Salió victorioso y acabó con la vida de su cuñado. Pero durante el Ragnarok se enfrentó al gigante de fuego Surt, que sin su espada lo derrotó, y fue el primer dios asesinado en esta gran guerra final. Como curiosidad, añadir de que hay leyendas de que Freyr era hijo de hermanos, es decir, que Njord lo engendró con su hermano. Esto era posible, ya que dentro de los dioses Vanir el incesto estaba permitido. Los Aesir no permitían estas prácticas, por lo que otras leyendas no mencionan nada de esto. También hay leyendas que hablan de Loki acusando a Freyr de copular con su hermana Freya, previo al casamiento con la giganta Gerd, aunque otro dios salió en la defensa de Freyr ese día. También se cree que Freyr simplemente fue un rey de la dinastía sueca de los Dinglings, que reinó durante tiempos de paz y prosperidad, y que fue tal su fama que los nórdicos lo mitificaron y llegaron a creer que gobernaba el clima, y por ello tuvieron tantas buenas cosechas durante su reinado, ya que él reinó después de Njord, que también venía de ser un reinado muy pacífico y con muy buenas cosechas. Tras su muerte lo mantuvieron en un panteón durante 3 años y durante este tiempo se mantuvo la buena fortuna de Suecia. Tras esto se dejaron de quemar los cuerpos de los muertos y se empezaron a construir panteones. Y ahora, tras saber todo esto, ¿tú qué crees? ¿Fue realmente un dios o tan solo un rey con suerte? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, déjame un like y compártelo con tus amigos a los que les guste la mitología para apoyarme. Si quieres saber más sobre mitología, suscríbete a mi canal. Si eres un amante de la novela fantástica, echa un vistazo a mi novela Barati Tierra de Leyendas y vive tu mayor aventura acompañando a todos sus protagonistas. Hasta el próximo vídeo, amigos.